Y frente a esta, digamos, análisis que tú haces, a esta visión que tú tienes, nosotros vemos aquí dentro de tu historia que eres militante de Renovación Nacional desde el año 2003. Sí. Y ahí, como militante dentro de tu opción en Renovación Nacional, ¿cómo provocan los cambios? ¿Cuál es el compromiso frente a los cambios? Porque ahí hay yo si participo en Renovación Nacional, llevo esta problemática, ¿y cuál es mi compromiso frente a eso? Sí, pero antes de eso, claro, yo desde el año 2003, yo entré a Renovación Nacional cuando vivía en Concepción. Ya. Entonces, la realidad de una ciudad más grande, que es la segunda ciudad de importancia del país, es muy diferente a una ciudad, por ejemplo, como San Vicente. ¿Y por qué igual comento esto? Porque al final uno ve que se hacen las cosas de otra manera. Ya. Entonces, me gustaría que en San Vicente se hicieran las cosas pensando en San Vicente como una ciudad grande. Si uno analiza, entre Las Cabras y Pelequén, no hay otra ciudad que pudiera tener la importancia que potencialmente alcanzaría San Vicente si es que se cree este cuento de decir, oye, somos una ciudad que puede ser una ciudad potente, grande, con emprendimiento, con empleo permanente, con industria, con una capacidad de turismo y un montón de áreas para desarrollar, pero hay que creerse este tema y decidiendo entre todas lograrlo. Entonces, porque se necesita inversión privada, se necesita participación gubernamental, se necesita la voluntad de la gente y un montón de situaciones y de actores en este proceso que no se alcanza en 4 años ni en 8. Porque hay gente que también dice, oye, a mí me interesa este asunto, ¿cómo avanza en 4 años, en otro año, en 12 años? No, tiene que ser un asunto que vaya más a largo plazo, proyectarse a 50, 100 años. ¿Y cómo ves la gestión alcaldicia en estos últimos años acá en San Vicente? Frente a esta misma mirada, ¿cómo ves tú el compromiso? O no sé, ¿cuál es tu visión frente a eso? Siento esa falta de ambición por lograr cosas. Y no solamente de la administración actual, sino que en el fondo, en lo último, yo me fui de San Vicente en el año 2001 y volví el año 2007, 2006-2007, porque estaba terminando la tesis y todo el proceso de titulación. Y lamentablemente me encontré con una ciudad muy parecida. En 7 años, y ahora también en 16 años, vemos que no hay un cambio. O sea, yo veo que está la misma empresa grande que es la que absorbe el empleo, veo casi los mismos supermercados, excepto un par que llegó después. Veo los mismos locales, veo las mismas dificultades, veo también la misma deficiencia en un montón de áreas. Entonces, falta esa ambición, esa pasión por hacer cosas, y falta también quizá importar esa experiencia de comunas más grandes. Por eso es que a mí me marcó mucho la etapa en que yo viví en Concepción, porque las cosas se decidían de otra forma. Entonces, no es excusa de repente decir San Vicente está creciendo y por eso tiene dificultades. No, hay comunas que son muchísimo más grandes y que pueden resolver sus problemas. Entonces, hacia allá tenemos que ver. ¿Y cuál es el camino para llegar a eso? Hay varios temas que... Por ejemplo, porque nosotros podemos tener una visión dentro de esta misma evaluación alcaldicia que tú hacías, está incluyendo el gobierno anterior de Virginia Troncoso, que es la opción que tú hoy día apoyas, ¿ya? Y también está la visión del alcalde actual. Entonces, ¿en qué fallamos? Mire, sería bueno quizás mezclar 2 aspectos que son positivos de cada uno de los 2 periodos. La voluntad en hacer cosas y la capacidad de formar equipo. Yo veo que hay gente que tiene voluntad de hacer cosas y de hacerlas bien, pero no tiene la capacidad de formar equipo. Y en eso, ¿en qué deriva? En que tenemos un grupo muy pequeño que toma decisiones. ¿A quién te refieres específicamente? No, y en general, pues, o sea, entonces... ¿A estos 2 periodos alcaldicios que hoy día están optando a una nueva opción? Claro, y por el otro punto de vista, vemos que existe quizá una falta de presencia. Entonces, quizás falta esa voluntad por hacer cosas. Quizás se hacen, pero uno no las percibe. Y en este aspecto también uno tiene que hacer las cosas y ver que se están haciendo. Y fiscalizar y estar metido en este asunto. Entonces, quizás si pudiéramos tomar lo mejor de cada una de estas partes y mezclarla y concentrarla en una persona o en un grupo de personas, sería lo ideal. Entonces, más allá de nombrar a personas en particular, porque en el fondo todos tienen sus capacidades y sus defectos, todos los tenemos. Y ahí es donde yo también he tratado de vincularme con la ciudadanía, más que con un tema ideológico de partido, decir, oye, yo represento esta opción, o este es mi candidato, o este es un grupo que queremos tal visión para San Vicente. Pero es que no te puedes desvincular porque tú estás digamos, por una opción.
Entonces, al elegir tu opción, estamos además eligiendo Renovación Nacional. Exacto, pero esto es necesario para que funcione. O sea, si uno tiene la visión de decir, yo represento un sector X, y me centro en que vamos a hacer todo lo que dice este sector, y no voy a llegar nunca a acuerdo con ningún otro partido, con ningún otro dirigente, entonces eso no sirve como política. Pero es una crítica interna como partido. Y propio también. Que no sea capaz de tener una apertura, digamos. Y propio también porque uno tiene que tener la capacidad de poder conversar con una persona que está al frente y decir, oye, yo pienso que esta forma está correcto, pero también entiende mi forma de pensar y lleguemos a un acuerdo entre los dos. Y en eso yo he tratado de ser bien ecuánime, o sea, yo he participado en todas las actividades que ha hecho la municipalidad. ¿Y cómo ve eso? Y apoyándola. O sea, por ejemplo, yo estuve Te hemos visto en la inauguración de la farmacia popular, ya. Lo cual es una iniciativa muy importante. Pero también me gustaría que se ampliara la red de beneficios, porque tiene ciertas restricciones que obviamente que se tienen que hacer porque está comenzando. Apoyé también y participé también de la inauguración del polideportivo que se va a desarrollar el próximo año, que es una tremenda inversión y que de verdad, algunos quizás no compartían esa opinión, pero sí yo estoy de acuerdo en que la actual infraestructura ya cumplió su etapa. Porque algunos dicen que lo hicieran en otro lugar y que mantengan eso. Pero no, también es parte de cómo uno ordena una ciudad. Por ejemplo, si uno revisa históricamente, el matadero siempre ha estado donde mismo. Si bien cambia la infraestructura, pero siempre ha estado donde mismo. Si, no sé, el día de mañana el mercado cambia, lo vamos a construir donde mismo. Si el terminal o algún momento cambia, vamos a hacer el mismo terminal, pero se va renovando y se va adecuando a las nuevas tecnologías. O sea, modernizando. Sería como si un día un presidente dijera, no, sabéis que la moneda es un edificio muy viejo, nos vamos por otro lado. No, pues hay que mantener también la identidad. Entonces, en eso estás de acuerdo. Claro, o sea, y también, o sea, yo cuántas veces participé en actividades del gimnasio, un montón. Entonces, y ayer también participé en esta etapa final del gimnasio cuando ya se hizo como una despedida, como dijo el alcalde, para darle la bienvenida a un nuevo proyecto que también va a estar presente quizás cuántos, 50, 60 años. Entonces, ese tipo de visión hay que apoyarla. Pero también faltan otros temas aquí en San Vicente. Aquí en San Vicente falta un hospital de forma urgente. Es cosa de ir a pasearse a la urgencia o el Cefán, que también trató de descongestionar esto, pero San Vicente lamentablemente atiende a una cantidad de público y los servicios no se condicen con esta demanda que es necesaria. Entonces, por eso digo, yo defiendo ciertas cosas, yo tengo una visión política y eso no lo voy a cambiar. Yo llevo a cumplir este año, el 13, lo cumplí. 13 años, porque yo en septiembre ingresé a Renovación. Ya. Sería muy difícil, no sé, que pasara algo muy extraño, que me cambiara a otra tendencia. Si bien he estado más o menos vinculado, porque siempre he estado... Yo cuando estuve en Concepción, el año 2005, participé en la primera campaña de Sebastián Piñera, como jefe territorial de la 8ª región. Y eso derivó en que después, el año 2005-2006, fue presidente regional de la juventud del partido. Y después cuando volví a San Vicente, porque también, pues, o sea, llega un momento en que uno dice, veo que este asunto hay un montón de reuniones y todo, y al final no se avanzaba mucho. Estaba terminando mi carrera, decidí volver a San Vicente, y ahí dejé de participar directamente. Igual de repente yo sabía en San Vicente quiénes eran los miembros del partido, yo sabía que había una directiva, ocasionalmente participaba en alguna reunión, los acompañaba también. Pero ocurre también otra cosa que me llamó mucho la atención. Aquí en San Vicente de repente sucede, bueno, en las comunas chicas, como que a uno no le creen que ha hecho cosas así en otro lado. Entonces dice, oye, en algún minuto llegaron un par de parlamentarios a conversar con la gente del partido y me conocían de antes, entonces ahí les llamó la atención a los otros caballeros también que estaban dentro del partido. Pero es rico también eso porque en el fondo acá nunca hice, hasta hace muy poco, nunca me metí directamente en actividades políticas.